Un horrendo asesinato ocurrió en la ciudad de Taipei, donde una estudiante de secundaria de 16 años y sus 3 padres adoptivos fueron brutalmente apuñalados decenas de veces y asesinados trágicamente en su hogar. El único sobreviviente fue el inquilino, Wu Songhan, quien fue apuñalado más de 10 veces, pero milagrosamente sobrevivió y logró escapar para pedir ayuda. La policía descubrió el arma homicida, un cuchillo de cocina, en la habitación de Wu Songhan. ¿Por qué se dejó el arma homicida en la habitación? ¿Podría ser el asesino el inquilino de la familia? Antes de profundizar en la historia de hoy, no olviden suscribirse al canal para no perderse ningún nuevo video. En la tarde del 12 de diciembre, el tranquilo vecindario de Wulin fue repentinamente sumido en el caos por una escena horripilante. Desde una casa antigua, un hombre salió tambaleándose, cubierto completamente de sangre, con pasos vacilantes. Su rostro reflejaba puro terror, sus ojos abiertos de par en par y sin vida, como si acabara de presenciar algo espantoso. El hombre se tambaleaba mientras corría, colapsando en la calle, pero intentaba desesperadamente transmitir algo. Su voz temblaba, mezclada con una respiración dificultosa, mientras decía que alguien había irrumpido en el apartamento que alquilaba y había asesinado brutalmente a 3 personas en el interior. Los que lo rodeaban no podían evitar estremecerse al escuchar sus palabras. Un asesinato horroroso en este tranquilo vecindario. Antes de que alguien pudiera comprender completamente la aterradora historia, el hombre de repente colapsó en el suelo, con la respiración debilitándose mientras su cuerpo había perdido demasiada sangre. Cuando las autoridades llegaron, los residentes locales ayudaron a llevar al hombre al hospital en estado crítico. La identidad del hombre fue confirmada rápidamente. Era Wu Songhan, el inquilino del apartamento en el segundo piso de un viejo edificio residencial propiedad de la familia Yu. La policía inmediatamente acordonó la escena y comenzó a investigar el caso. Este crimen dejó a todo el vecindario de Wulin sumido en la ansiedad y el miedo, mientras la gente discutía el acto atroz que acababa de ocurrir en el apartamento alquilado por Wu Songhan. Desde el momento en que entraron al pasillo que conducía al apartamento, la policía quedó impactada por lo que vio. Sangre salpicada por todas partes, cubriendo el piso y las paredes, evidencia de una masacre. Manchas de sangre fresca se extendían desde el pasillo hasta la puerta del apartamento, señalando la horrible tragedia que esperaba adentro. Al acercarse a la puerta, la policía descubrió el cuerpo sin vida de una mujer de mediana edad tirada inmóvil. La sangre de su cuerpo formaba un charco en el suelo, empapando el área. La víctima fue identificada como Hu Baoqing, la esposa del propietario. Había sido salvajemente asesinada justo al regresar del mercado, como lo evidenciaban las bolsas y pertenencias esparcidas a su alrededor. Cuando la policía entró al apartamento, la escena se volvió aún más horrorosa. Toda la casa estaba empapada en sangre. Todo, desde los muebles hasta el suelo, estaba manchado de rojo profundo, creando una escena caótica que recordaba a una película de terror. El hedor de la sangre era abrumador, haciendo que el apartamento, ya de por sí estrecho, se sintiera aún más sofocante. En el dormitorio principal, la policía encontró los cuerpos de Yu Ruifu y su hija adoptiva, Yu Shansan, ambos brutalmente asesinados. Yu Ruifu yacía inmóvil en la cama, su cuerpo cubierto de sangre con múltiples heridas fatales de arma blanca. El cuerpo de Yu Shansan estaba extendido sobre la cama, las sábanas y la ropa de cama a su alrededor empapadas de sangre. Una imagen horrenda más allá de la imaginación. El dormitorio estaba lleno de huellas ensangrentadas que se extendían desde la cama hasta la puerta, indicando que las víctimas habían intentado resistirse, pero no pudieron escapar del asesino. Los resultados de la autopsia revelaron que Yu Ruifu había recibido un total de 9 heridas graves, mientras que su esposa, Hu Baoqing, había sido apuñalada 20 veces, principalmente en la cara y el cuello,
lesiones letales que la mataron instantáneamente. Sin embargo, la que sufrió el peor destino fue la hija adoptiva Yu San-san, quien fue apuñalada más de 22 veces con heridas tan profundas que los médicos forenses indicaron que su cuello casi había sido destruido. Después de completar el examen forense, la policía llegó a una conclusión sobre el caso. Según el informe, Yu Ruifu y su hija adoptiva Yu San-san fueron asesinados temprano la mañana anterior, mientras que su esposa, Hu Bao-kin, murió alrededor de las 4 p.m. de ese día. La diferencia de 10 horas entre los momentos de muerte de las víctimas reveló un detalle escalofriante. El perpetrador podría haberse quedado en la escena durante un periodo prolongado. En la mesa de centro de la sala, la policía encontró un paquete de cigarrillos desechado. Dentro del paquete solo quedaban 5 cigarrillos, lo que llevó a los investigadores a sospechar que, tras matar a las víctimas, el perpetrador permaneció tranquilamente en la casa, fumando y contemplando cómo encubrir el crimen. La noticia de este horrendo asesinato se propagó rápidamente por Taipei, causando una ola de conmoción y terror entre el público. Con métodos tan brutales y una mentalidad perturbada, el asesino sumió a toda la ciudad en el miedo. Reconociendo este caso como extremadamente grave e involucrando a un perpetrador cruel y peligroso, la policía de Taipei movilizó todos los recursos de investigación disponibles para rastrear rápidamente al sospechoso. La policía luchaba contra el tiempo, intentando hacer justicia para la familia y garantizar la seguridad de los residentes de la ciudad. En las primeras etapas de la investigación, la policía identificó rápidamente a Wu Song-hyan, el inquilino y la primera persona en reportar el crimen, como el principal sospechoso de esta espantosa masacre. Wu Song-hyan, quien vivía con la familia Yu, llamó a su arrendador alrededor de las 4 p.m. de ese día para informar que el apartamento que alquilaba había sido allanado y que 3 personas habían sido asesinadas. La capacidad de Wu para presenciar una escena tan sangrienta y aún así llamar tranquilamente para pedir permiso en el trabajo dejó perpleja a la policía. En una situación así, la reacción típica de una persona normal sería llamar a la policía para pedir ayuda. Sin embargo, el comportamiento inusual de Wu generó preguntas significativas sobre sus verdaderas intenciones. Además, la policía sospechaba de cómo el asesino había atacado brutalmente a las 3 víctimas. Pero Wu, quien vivía en el mismo apartamento que la familia Yu, logró sobrevivir de manera extrañamente afortunada. Además, testigos que vivían cerca de la escena reportaron haber escuchado sonidos de una pelea temprano en la mañana del día del incidente, lo que alimentó aún más las sospechas de que Wu Song-hyan podría haber cometido esta tragedia. No solo eso, sino que tras realizar una búsqueda exhaustiva en la escena del crimen, la policía descubrió un cuchillo de cocina que se creía ser el arma homicida en la habitación de Wu Song-hyan. Encontrar el arma homicida en su habitación fue una pieza clave de evidencia, fortaleciendo la sospecha de que Wu pudo haberse autoinfligido heridas para evitar sospechas. Notando las inconsistencias en el testimonio y el comportamiento de Wu Song-hyan, así como el hecho de que permaneció en la escena del crimen durante casi 12 horas antes de reportarlo, la policía decidió arrestarlo para una investigación más profunda. Podría ser que Wu mismo mató a toda la familia del arrendador e hirió a sí mismo para desviar la sospecha. Tras recuperarse en el hospital, Wu Song-hyan fue llevado a la comisaría para dar una declaración detallada sobre lo que sucedió ese día aterrador. Aunque era el principal sospechoso en la investigación, Wu negó vehementemente todas las acusaciones de la policía y relató todo el incidente en detalle. Según su declaración, temprano esa mañana, Wu estaba en un estado somnoliento, medio dormido, cuando escuchó fuertes discusiones provenientes del exterior de su habitación. Sin embargo, pensando que no tenía nada que ver con él, Wu decidió ignorarlo y volvió a dormir. No fue hasta alrededor de las 9 a.m., cuando se estaba preparando para ir al trabajo, que de repente abrió la puerta y se encontró con un cuchillo apuntándole directamente.
Antes de poder comprender lo que estaba sucediendo, fue apuñalado múltiples veces en rápida sucesión, dejándolo atónito, abrumado por un dolor insoportable. No tuvo más remedio que luchar desesperadamente por sobrevivir. A pesar de su pánico, logró mantener cierta agilidad y forcejeo con el atacante, finalmente arrebatando el cuchillo de la mano del agresor durante la pelea. Blandió el cuchillo de manera frenética, hiriendo al atacante en la cara antes de retirarse rápidamente a su habitación para atrincherarse. Gravemente herido y cubierto de sangre, se arrastró hasta su habitación e intentó detener la hemorragia, esperando que el asesino se fuera. Se escondió en su habitación, aterrorizado e indefenso, gritando al asesino que se fuera de la casa. Sin embargo, el asesino no respondió y permaneció en silencio afuera, intensificando la tensión. Durante ese tiempo, se sintió completamente impotente, con sus emociones volviéndose cada vez más desesperadas y caóticas, sin saber si podría escapar de esa situación tan terrible. Un rato después, se sobresaltó al escuchar un grito agudo de una mujer. Ese grito agonizante le hizo darse cuenta de inmediato que se trataba de la esposa del arrendador, Hu Baoqin. Sin embargo, con su cuerpo debilitado y habiendo perdido tanta sangre, no pudo hacer nada para salvarla. Solo pudo permanecer inmóvil en su habitación, escuchando impotente cómo se desarrollaban los hechos afuera. No fue hasta alrededor de las 4 p.m. cuando sintió que el asesino había abandonado la casa que Wu finalmente se atrevió a abrir la puerta. Lo que apareció ante él fue una escena horripilante. Los 3 miembros de la familia Yu yacían inertes en charcos de sangre sin signos de vida. El cuerpo de Wu estaba extremadamente debilitado en ese momento, pero aún así logró recoger el teléfono que había caído al suelo y llamar a su arrendador para informar la situación. Usando las últimas fuerzas que le quedaban, abrió la puerta del apartamento, salió tambaleándose y gritó, pidiendo ayuda a los vecinos antes de colapsar inconsciente por la pérdida de sangre. Aunque el testimonio de Wu Songyan parecía plausible, no logró disipar completamente las sospechas de la policía. Sospechaban que Wu podría haber fabricado una historia para encubrir su crimen y engañar a los investigadores. Sin embargo, al examinar de cerca las heridas de Wu, la policía quedó atónita. Wu había sido apuñalado más de 10 veces, con heridas muy graves que casi le costaron la vida. Si Wu fuera realmente el asesino, apuñalarse a sí mismo de esa manera habría sido completamente innecesario. Un criminal astuto solo necesitaría infligirse unas pocas heridas superficiales para crear pruebas falsas, no arriesgarse a sufrir un daño tan grave. La policía decidió investigar más a fondo para resolver las dudas restantes y rápidamente regresó a la escena con el equipo forense para recopilar más pruebas. Mientras examinaban meticulosamente cada rincón del apartamento, el equipo forense descubrió un pequeño rastro de sangre de otra persona en la habitación de Wu Songyan. Además, al inspeccionar más de cerca, encontraron una huella ensangrentada mezclada entre las manchas de sangre de las víctimas en la sala de estar. Lo que cambió el caso por completo fue que, al analizar el tamaño y las características de la huella, la policía descubrió que no coincidía con Wu Songyan ni con ningún miembro de la familia Yu. Esto significaba que otra persona había estado presente en la escena y había participado en la sangrienta masacre. Este descubrimiento cambió por completo la evaluación inicial de la policía y comenzaron a creer que Wu Songyan era realmente una víctima en el caso, no el perpetrador como habían sospechado previamente. La gran pregunta en ese momento era, ¿quién era el verdadero asesino? ¿Y por qué albergaba un odio tan profundo como para masacrar a toda una familia de manera tan brutal y bárbara? Mientras seguían pistas en la computadora personal de Yu Sansan, la hija adoptiva de la familia Yu, la policía se topó con un secreto impactante. Sansan había mantenido una relación romántica secreta con un profesor de secundaria llamado Duan Cheng. Al investigar más a fondo los registros de comunicación de Yu Sansan, la policía descubrió que,
Poco después de una llamada telefónica de más de una hora entre Duan Cheng y San San San, toda la familia Yu fue brutalmente asesinada. Además, los vecinos que vivían cerca de la familia Yu proporcionaron a la policía un detalle significativo. Alrededor de la hora del asesinato, vieron a un hombre extraño entrando y saliendo de la casa de la familia Yu. Aunque no pudieron confirmar la identidad exacta del hombre, los datos de investigación recopilados hasta ese momento llevaron a la policía a sospechar que este hombre podría ser Duan Chan. ¿Podría la relación entre Duan Cheng y Yu San San ser el motivo principal detrás de esta sangrienta masacre? La policía continuó ampliando su investigación, buscando pruebas adicionales para descubrir el motivo del asesino y la historia detrás de este espeluznante caso. Convencidos de que Duan Cheng estaba indudablemente relacionado con el brutal asesinato de la familia Yu, la policía fue rápidamente a la escuela donde trabajaba para realizar una investigación. Lo primero que sorprendió a la policía fue la apariencia de An Chen, que no coincidía con la imagen mental que tenían de un asesino. Era de complexión pequeña, rostro amable, ojos tímidos y tenía la actitud de un maestro ejemplar. Este fuerte contraste confundió momentáneamente a los investigadores, haciendo difícil creer que alguien como él pudiera estar involucrado en un crimen tan horripilante. Sin embargo, cuando An Chen entró en la habitación, un detalle llamó inmediatamente la atención de la policía. Tenía una herida bastante reciente en la mejilla, cubierta con cinta médica. Esa herida coincidía con el testimonio de Wu Songjian sobre cómo había logrado cortar la cara del atacante durante su lucha antes de atrincherarse en su habitación. Duan Cheng parecía exhausto, sus ojos evitaban la mirada de los investigadores, y la preocupación era evidente en su rostro. Cuando se le preguntó sobre el asesinato de la familia Yu, An Chen se quedó aturdido y guardó silencio, sin decir nada, lo que profundió aún más las sospechas de los investigadores. Sabiendo que An Chen estaba ocultando algo, la policía decidió presionarlo más con un interrogatorio implacable. Querían acorralarlo para que enfrentara la verdad. Finalmente, después de momentos de tenso silencio, Duan Chen no pudo soportar más la presión. El maestro de complexión pequeña se derrumbó de repente, enterró su rostro entre las manos y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mientras todas las emociones que había estado reprimiendo finalmente estallaron. Entre sollozos, An Chen confesó que él era quien había matado a la familia Yu. Tras recuperar la compostura, An Chen comenzó a relatar la historia de resentimiento y amargura que lo llevó a asesinar a toda la familia. Duan Chen había sido el maestro de secundaria de Yu San San y, a pesar de los 16 años de diferencia entre ellos, parecía que eso no significaba nada para la joven. Duan Chen finalmente sucumbió al afecto de su joven alumna, y ambos comenzaron a salir en secreto después de las horas de clase. Aunque amaba profundamente a San San, An Chen siempre fue muy consciente de sus responsabilidades y posición. Nunca permitió que su relación cruzara los límites. Sin embargo, todo dio un giro repentino cuando los padres adoptivos de San San descubrieron accidentalmente su relación durante una visita para recogerla después de clases. Los padres de San San prohibieron de inmediato que ambos continuaran en contacto e incluso amenazaron con reportar el asunto a la escuela. Esto significaba que An Chen perdería sus credenciales como maestro, junto con el honor y la carrera que tanto esfuerzo le había costado construir. An Chen cayó en una crisis severa, no solo al tener que separarse de la persona que amaba, sino también al enfrentar la posible ruina de su reputación y carrera. Los padres de San San no solo impusieron prohibiciones estrictas, sino que también exigieron una gran suma de dinero para mantener la historia en secreto, amenazando con exponerlo todo si An Chen no cumplía. Esta exigencia devastó aún más a An Chen. Era solo un maestro común con un salario modesto y no tenía forma de reunir una suma tan grande de dinero para pagar a la familia Yu. En esa fatídica noche,
Duan Chen decidió ir a la casa de la familia Yu para hablar con ellos por última vez. Esperaba persuadir a los padres adoptivos de Yu Sansan, confiando en que suavizarían su postura y dejarían de hacer demandas irrazonables. An Chen suplicó al matrimonio Yu por perdón y le rogó que le permitieran continuar su relación con Sansan. Sin embargo, todos sus esfuerzos para convencerlos fueron en vano. En lugar de eso, la pareja Yu lo reprendió duramente, diciéndole que si no pagaba la cantidad que exigían, lo llevarían a la corte por acosar a su hija. Las palabras duras y las demandas irracionales de los padres de Sansan hicieron que An Chen una ira abrumadora. Mientras tanto, Sansan, la persona en quien confiaba y amaba, no acudió en su ayuda cuando más la necesitaba. Después de una discusión acalorada que no llevó a ningún resultado, Duan Chen se marchó a regañadientes con su mente llena de pensamientos caóticos y una tormenta de emociones, ira, dolor y decepción. Al llegar a la planta baja, An Chen no se fue de inmediato. En su lugar, se quedó en silencio durante un rato antes de levantar su teléfono para llamar a Sansan. An Chen le habló a Sansan de su plan para huir juntos, para escapar de la presión de su familia, pero ella rechazó rotundamente su sugerencia. An Chen comenzó a creer que Sansan ya no lo amaba. Peor aún, sospechaba que podría haberse enamorado de otra persona. Creció su sospecha de que Sansan estaba conspirando con sus padres adoptivos para extorsionarlo. La ira y los celos comenzaron a consumirlo, eclipsando todo pensamiento racional. Esa misma noche fatídica, Duan Chen decidió regresar a la casa de la familia Yu. Eligió entrar por el balcón en la parte trasera de la casa, llevando un cuchillo para pelar frutas que había escondido cuidadosamente entre sus ropas. Pero en lugar de atacar de inmediato, An Chen conservó una pizca de esperanza de que podría negociar con el padre de Yu Sansan. An Chen despertó al señor Yu en medio de la noche, intentando persuadirlo de que abandonara la idea de exigir una cantidad de dinero tan exorbitante. Sin embargo, el señor Yu no solo se negó, sino que también se enfureció al descubrir que An Chen había entrado secretamente en su casa. Le dio a An Chen un ultimátum: pagar el dinero o aceptar perder toda su carrera y reputación. En un ataque de ira y resentimiento incontrolables, Duan Chen perdió el control. Antes de que el señor Yu pudiera terminar de hablar, An Chen sacó el cuchillo que había preparado y se lanzó sobre él. An Chen apuñaló al señor Yu 9 veces en un frenesí. Superado por una rabia incontenible, observó cómo el señor Yu, mortalmente herido, colapsaba frente a él. El fuerte ruido del ataque despertó a Yu Sansan, quien corrió hacia la habitación de su padre solo para encontrarse con la escena horripilante frente a ella. An Chen se lanzó sobre Yu Sansan, arrastrándola al dormitorio, y en su frenesí la atacó repetidamente con el cuchillo para frutas que tenía en la mano. Después de asesinar a Yu Sansan y a su padre, An Chen no huyó, sino que decidió quedarse en la escena. A la mañana siguiente, An Chen escuchó la voz del inquilino, Wu Songhan, proveniente de la habitación contigua. Tan pronto como Wu salió de su habitación, An Chen lo atacó de inmediato con el cuchillo. Se desató una feroz lucha entre los dos hombres. Wu Songhan, con su resistencia y determinación para defenderse, logró dominar a An Chen. Le arrebató el cuchillo de la mano a An Chen y, pensando rápidamente, Wu se retiró a su habitación para atrincherarse y resistir hasta poder pedir ayuda. Sin embargo, Duan Chen no abandonó su plan mortal. Con la intención de matar al último miembro restante de la familia, se deslió hacia la cocina y tomó otro cuchillo. Se dirigió a la sala de estar, esperando a que Hao Baoqin, la madre de Yu Sansan, regresara a la casa. Cuando la vio entrar, An Chen se abalanzó sobre ella, apuñalándola 20 veces en rápida sucesión. Hu Baoqin murió instantáneamente, sin oportunidad de pedir ayuda ni defenderse. Después de asesinar a todos los miembros de la familia Yu, revisó cuidadosamente cada cuerpo para asegurarse de que nadie siguiera con vida.
Una vez que confirmó que las 3 víctimas estaban muertas, An Cheng finalmente salió de la casa empapada en sangre. Después de tomar la declaración completa de Duan Cheng, la policía le dio una información que lo dejó atónito. Durante la investigación en la computadora personal de Yu Sansan, la policía descubrió que, pocas horas antes de los asesinatos, Sansan le había confesado a su mejor amiga que planeaba huir con el hombre que más amaba. La joven incluso había planeado reunirse con Duan Cheng a la mañana siguiente para discutir esta idea con la esperanza de comenzar una nueva vida junto a su amante. Esta revelación destrozó por completo a Duan Cheng. Casi perdió el control y lloró abiertamente. Si tan solo hubiera sido más calmado en ese momento, si tan solo se hubiera detenido un momento a pensar y esperado pacientemente, quizás nada de esto habría sucedido. La Corte Suprema condenó a Duan Cheng a la pena de muerte por los atroces crímenes que cometió. Poco después, la sentencia se llevó a cabo mediante fusilamiento, poniendo fin a la vida del asesino y cerrando esta sangrienta tragedia. Gracias por escuchar la historia criminal de hoy. No olviden darle like y suscribirse para mantenerse al tanto de más casos intrigantes en nuestro canal.